Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a hablar hoy de educación. Saben quienes sigan habitualmente este programa que solemos hacerlo con cierta frecuencia, que hablamos de educación con cierta periodicidad, por dos razones fundamentalmente. Una, porque creemos que les puede interesar este asunto, y otra razón también muy de peso es porque nos gusta hablar este asunto, y lo hemos dicho muchas veces, lo seguiremos repitiendo: la educación, junto con la sanidad y la justicia, son los pilares fundamentales de cualquier estado de bienestar y de derecho que se precie de serlo. Así que para nosotros tiene una importancia capital. Decía estos días en televisión el filósofo José Antonio Marina, filósofo y también investigador sobre temas de educación, que la educación es que importa poco en España, que ese es el problema que está teniendo la educación, que importa poco en España, le preocupa a poca gente, y que si algún día la educación estuviera en los primeros puestos de las encuestas que hace el CIS, seguramente los políticos se pondrían las pilas, y la verdad es que es un análisis bastante acertado. Bueno, vamos a hablar de la educación y de asuntos que tienen que ver de forma más o menos directa con la educación, como por ejemplo algunos trastornos o dificultades que se presentan en el aprendizaje. Hablamos hoy en concreto de la dislexia. A veces es difícil o complicado, o hay disparidad de criterios a la hora de acometer el abordaje de una dificultad o un trastorno como es la dislexia, y queremos hoy conocer el punto de vista de un hombre, amigo de esta casa, que nos ha acompañado en más de una ocasión y que esperamos que lo siga haciendo. Es Ángel Regino Calvo, psicólogo e investigador sobre este asunto, sobre la dislexia. Ángel, buenas noches. Buenas noches. Para situar un poco al espectador, es una pregunta tópica, pero debemos de hacerla. ¿Cómo definimos la dislexia? ¿Qué es? En un lenguaje asequible para que lo entendamos todos. La dislexia básicamente es dificultad para aprender a leer. Así tan sencillo. Y es una dificultad que se produce independientemente de la capacidad intelectual que se tenga. Es decir, no hace falta tener una inteligencia ni alta, ni normal, ni baja. Se puede presentar en cualquier situación. Un requisito que se utiliza para identificar dislexia es que el niño esté escolarizado, es decir, un niño que no está yendo a la escuela, bueno, pues identificar si tiene dislexia o está mal escolarizado, identificar si tiene dislexia es difícil, aunque puede tener dislexia también, y independientemente del medio social o económico en el que se desenvuelva, es decir, no depende absolutamente de ninguno de estos factores. Dislexia es dificultad para aprender a leer con independencia de otros factores. Esa sería la definición más, digamos, más asequible y más sencilla. Y se detecta, evidentemente, cuando el niño está en una fase escolar de comenzar a aprender a leer. Sí, efectivamente. La dislexia, con seriedad, con rigor, no se puede o no se debería hacer un diagnóstico de dislexia antes de que el niño haya terminado por lo menos segundo curso de primaria, porque se entiende que el niño está aprendiendo a leer, y está aprendiendo a leer desde los cursos iniciales de infantil generalmente hasta segundo de primaria. Entonces, durante ese periodo podemos ver dificultades, pero decir este niño tiene dislexia sin haber acabado realmente el periodo en el que se enseña a leer, bueno, pues no sería correcto. Esto no quiere decir que los niños, desde infantil ya, den signos de preocupación. Entonces pueden dar un signo de preocupación, y un signo de preocupación es sencillamente pues que no aprende a leer, que tiene dificultad, que le has enseñado una palabra o una letra o una sílaba y al día siguiente no se acuerda, y que hoy ha leído una palabra y al día siguiente no se acuerda, o estás viendo que los compañeros llegan a un ritmo y este niño o estos niños, 2, 3 niños en un aula, bueno, pues no aprenden. Eso es motivo para preocuparse y decir, este niño puede tener dificultad o podría llegar a tener dislexia, pero con rigor no se puede hacer el diagnóstico de dislexia. ¿Y hay diferentes niveles de dislexia? ¿Se presenta con las mismas características en todos los chicos, o unos más que en otros? Bueno, es importante identificar, porque hay mucha investigación sobre dislexia, mucha investigación. La que normalmente se maneja en círculos educativos es investigación
que generalmente está trasnochada. Y es investigación que viene de trabajos en inglés, básicamente. La dislexia en inglés y la dislexia en castellano son totalmente distintas. Totalmente distintas porque el castellano es un idioma con transparencia ortográfica y el inglés no. En el inglés hay palabras irregulares y en castellano no existen palabras irregulares. Ser disléxico en castellano no es tan grave como ser disléxico en inglés o en francés. Entonces, existe un nivel diferente dentro de la dislexia en castellano. Sí puede existir diferentes habilidades. Hay niños que pueden tener mayor dificultad que otra porque utilizan diferentes estrategias. Es decir, aquí la estrategia que está utilizando el niño disléxico marca un mayor o menor problema. Por ejemplo, un niño disléxico, vamos a hablar de tercer curso de primaria. Si este niño disléxico, los padres o el profesorado le dicen, venga, lee rápido, y tienes que leer rápido y tienes que... le fuerzan a una lectura rápida, ese niño va a tener muchísimas más dificultades que un niño con la misma problemática. Vamos a ver que sus padres o el profesor le dicen, nene, ve tranquilico, hijo, ve despacio, que no pasa nada. Es decir, la dislexia tiene una naturaleza, la naturaleza de la dislexia tiene una índole neurológica, hay un problema neurológico, existe una incidencia bastante grande entre familias que tienen disléxicos. Es fácil que los padres o algún miembro de la familia tenga dislexia también, pero independientemente de este problema neurológico, que tiene base neurológica, existe una serie de condiciones que agravan la dislexia. Entonces, un niño que sufre, que está viendo que tiene un problema, que es el aspecto emocional de la dislexia es importantísimo. El niño que está viendo que tiene dificultades y se pone ansioso ante esa dificultad, o se siente que es tonto, o se siente que no vale, lo que va a hacer es intentar leer más rápido, porque porque para un disléxico con percepción de problema, leer es un martirio. Entonces, como todos hacemos cuando nos encontramos en una situación desagradable, queremos salir cuanto antes. ¿Qué es lo que pasa? Que va a incrementar su velocidad. ¿Va a incrementar su velocidad? Va a producir más errores. ¿Va a producir más errores? Su percepción de dificultad va a ser mayor, con lo cual va a agravarse la situación. Es decir, no sé si me explico con claridad. Es decir, puede haber distintos niveles de dificultad en función, ya digo, de aspectos neurológicos, ¿vale? Pero existen condicionantes, primero personales, atribucionales, de ansiedad, aspectos emocionales del niño y después presión en el entorno familiar, escolar o social, que pueden hacer que ese problema se agrave o se reduzca. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y antes de entrar a lo que es el abordaje de la dislexia, ¿hay algún dato sobre prevalencia? ¿Afecta a muchos niños? Sí, realmente todos los estudios que se realizan están en torno a un 5, de un 5 a un 6 o un 7 incluso por cien. Ese es la prevalencia que se está viendo. Fluctúa por ahí. Y utilizando distintos criterios, y eso es lo bueno. Utilizando distintos criterios, la observación de disléxicos en el aula viene a ser esa. En España, en Francia, en Italia. Lo que pasa es que en España, en Italia, en Alemania, es fácil que ciertos disléxicos pasen desapercibidos. Muy fácil, por las características del idioma. Es decir, a diferencia de francés o del inglés, el alemán, el holandés, el serbocroata, el italiano o el español son idiomas transparentes, y entonces los niños disléxicos aprenden con tedio,
con trabajo la correspondencia grafema-fonema y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, llegan a aprenderlas y a aprender a decodificar. Van lento, muy lentos, pero son bastante exactos. Bastante exactos. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que el padre, o el profesor incluso, dice, no, este niño no es disléxico porque lee bien. Sí, lee con exactitud, pero son lectores lentos. Es decir, Wimmer, que es un investigador alemán, alemán no, austríaco, pero de habla alemana, destaca en Alemania y en Austria y distingue entre dislexia de velocidad y dislexia de decodificación, es decir, lectores disléxicos que son muy exactos pero muy lentos, lentísimos, como se decía, más lento que el caballo del malo. Bueno, pues en castellano pasa eso. Y entonces hay disléxicos que los profesores dicen, Ángel no es disléxico, digo, es disléxico. No, ¿y cómo lo sabes? Digo, porque date cuenta lo lento que va. Claro, es un niño que va bolivica comida con ese tico tirado y es muy lento pero muy seguro. ¿Qué es lo que sufre? La comprensión. Y dice, efectivamente, me dicen los profesores, sí es cierto que tiene problemas para comprender, pero es exacto. ¿Qué es lo que sucede? Pues digamos que nuestro potencial cognitivo, este niño lo está utilizando el 90% para decodificar, con lo cual no le quedan recursos libres para entender lo que está leyendo. Y por supuesto, mucho menos para entender la macroestructura de la narración o del texto. Y detrás de muchos problemas de niños que no han sido identificados como disléxicos, y se dice, no, si es un crío que se esfuerza de verdad, es un crío que se pone, pero no se le queda. Claro, cuando tú le das y lo pones a leer y vas viendo a este niño vacilante, que va leyendo palabra a palabra, incluso silabeando, esa lectura tediosa, cansina, pues es un niño que no va a poder entender. Y entonces hay que desarrollar estrategias para aumentar su capacidad lectora, su habilidad lectora, sin necesariamente decirle que vaya leyendo más rápido. Porque como le digamos al niño, nene, ve más rápido, vamos a conseguir que cometa muchos más errores. Con lo cual estamos agravando un problema previo. Vamos pues al meollo de la cuestión, al abordaje, al tratamiento de la dislexia. No sé si es correcto decir si tiene cura. Está muy bien. No sé si la palabra es tiene cura o si la expresión sería se corrige la dislexia. Hay varias corrientes de opinión que aplican diferentes tratamientos. ¿Cuál es tu opinión? Mira, después de unos cuantos años que llevo investigando, de hecho yo soy psicólogo y doy clase de dislexia en la universidad, en la Facultad de Psicología, pero yo básicamente soy maestro y me siento maestro desde hace 43 años que empecé a trabajar. Y me interesó el tema porque mi primer contacto con los niños en la escuela fue enseñar a leer a críos. Y yo no sabía cómo enseñar a leer a críos después de haber hecho magisterio. No sabía. A partir de ahí surge mi interés por decir cómo se puede enseñar a leer, cómo enseñar a leer mejor y cómo enseñar a leer a niños con dificultades. Bueno, pues en esto hay muchas investigaciones, muchísimas, pero igual que cualquier avance salta a los medios de comunicación, cualquier investigación científica salta a los medios de comunicación y llega a las escuelas, llega a la medicina, llega a la mecánica, a los motores, para hacer trampas como los Volkswagen. Las investigaciones serias, que las hay, y muchas, que se hacen en educación, y específicamente en el campo de la dislexia, no llegan a las escuelas. No llegan. Aquí estamos viviendo, lamentablemente, en muchas escuelas, en muchos centros, con textos escritos a principios de siglo, que estaban escritos con investigaciones hechas en el siglo XIX. Claro, con teorías que no se sostienen bajo ningún concepto. Y todavía, esas teorías rancias las van aprendiendo nuestros profesionales. Teorías absolutamente rancias.
Eso es una base importante en detrimento de la estabilidad, de la mejora educativa. Pero existe otro aspecto más, digamos, más triste todavía. Y es cuando tú te coges un principio, por ejemplo, la dislexia no se cura, y te aferras a él como si fuera el Sancta Sanctorum. ¿Se cura la dislexia? Pues yo no sé. Evidentemente, hace unos años podríamos decir, no, vamos a ver, si la dislexia está diciendo que tiene origen neurológico, ¿cómo se va a curar la dislexia? Si hay una perturbación neurológica. Eso no se puede curar. Pero claro, también me dijeron a mí hace 8 años que me tenía que jubilar porque tenía un tumor cerebral y yo no iba a ser una persona normal. Y soy bastante normal. ¿Por qué? Pues porque el cerebro va modificándose en función de la actividad que uno va haciendo. Y igual que la actividad lectora hace que un cerebro de un lector y de un no lector sean distintos, la actividad de aprendizaje hace que los cerebros se vayan modificando. Esto, por ejemplo, que te voy a enseñar, es del año, no sé si se verá, enséñalo tú a las cámaras, eso es de hace 8 años. Es una investigación que se hizo con niños disléxicos y se ve que los niños disléxicos, los no disléxicos, esta zona roja, en los niños que no son disléxicos, que son buenos lectores, cuando oyen palabras se estimulan y se ponen de ese color rojo. En cambio, los niños no disléxicos, que es la imagen de abajo, cuando oyen esas palabras, esa zona no se estimula. ¿Vale? Se entrena a estos niños no con tonterías, ni de izquierda, ni de derecha, ni de subir, ni de saltar. Se entrena a estos niños exclusivamente en tareas de metafonología. Las tareas de metafonología son tareas en las que se les dice a los niños disléxicos, vamos a ver, camiseta. Si yo digo camiseta y le quito el pedacito de en medio, ¿qué queda? Si digo camiseta y le quito el pedacito final, ¿qué queda? Después de este entrenamiento podemos ver que en los niños disléxicos este rojo que antes no estaba, ahora ha aparecido. Es decir, el entrenamiento modifica sustancialmente la zona cortical. Por lo tanto, si esto es así, y esto es un ejemplo de Temple, y está publicado, está en inglés, pero se puede traducir, yo lo tengo traducido. Si esto está así, ¿cómo podemos decir que la dislexia no se va a curar? Lo que pasa es que a lo mejor no estamos utilizando los medios adecuados para leer, para que funcione. Entonces, pero sin ir a la idea de que se cure totalmente, el principio que yo he utilizado desde hace muchísimo tiempo, es decir, bueno, si tú tienes un problema de nacimiento y tienes una cojera congénita, o por un accidente tienes un traumatismo y te pasa esto y no puedes correr, esto no se te va a quitar, el problema que tú tienes en la pierna, no se te va a quitar. Pero ¿te puedo entrenar yo para que tú puedas andar bien? Posiblemente. A lo mejor vas cojeando un poco, pero a lo mejor vas a andar. Incluso a lo mejor vas a competir. No vas a ser igual, pero vas a hacerlo. En el caso de la dislexia, de lo que se trata es no solamente de enseñar, sino se trata de enseñar estrategias para que compense la dificultad que tenga. De enseñar estrategias para que aprenda no solamente a leer, sino aprenda a conocer los textos, aprenda a interpretar los textos, aprenda a enfrentarse a los textos. Con lo cual, puede quedar neurológicamente efecto de la dislexia. Es posible que quede. No me importa. No me importa en tanto y en cuanto ese niño que está ahí trabajando, con el que yo he trabajado, es capaz de hacer sus estudios superiores, es capaz de no tener estudios superiores o los que sean, me da igual, pero es capaz de ser competente, de desenvolverse, efectivamente. Y
emocionalmente, que me importa tanto el aspecto emocional como el aspecto lector, y emocionalmente se encuentre a gusto y no se siente frustrado y no siente que es un problema. Y eso es imprescindible trabajarlo. Claro, para trabajar eso tú no puedes decir, la dislexia no se cura. Y como no se cura la dislexia, a lo único que voy a recurrir es a leyes, que es la otra cara. Es decir, si hay profesiones o profesores o profesionales que dicen que la dislexia no se cura, a los padres, ¿qué les van a decir? Bueno, pues tenéis que pedir leyes para ayudar a los hijos. Leyes para darles más tiempo en los exámenes, que están. En la comunidad tenemos esas leyes. Y está bien que estén. No digo yo que no esté bien que estén. Está muy bien que estén esas leyes. Pero junto a eso, junto a esas leyes, yo como psicólogo, o yo como profesor, o yo como maestro, lo que tengo que decirle a los padres, pero yo quiero que tu hijo aprenda y yo quiero que tu hijo sea competente, porque cuando se acabe el efecto de las leyes, cuando tu hijo tenga que presentarse a una oposición, o no una oposición, cuando tu hijo tenga que leer en su casa, o interpretar un plano, o haya hecho derecho y tenga un juicio, no va a decir tu hijo, es que como yo soy disléxico necesito más tiempo. No, tu hijo tiene que ser competente, para lo que sea, abogado, fontanero, carpintero o profesor, me da igual. Y ese es el planteamiento que yo como profesor, como investigador, pero como profesor y como persona, digamos, preocupada por la educación tengo. O sea, a los padres y a los niños y a los profesores hay que darle herramientas para que este tipo de dificultades puedan trascenderse, puedan superarse en lo que se pueda superar y siempre enseñar esas estrategias. Y eso es fundamental. A día de hoy, los centros educativos tienen herramientas, conocimientos, medios para tratar a los chicos disléxicos. Sí y no. Vamos a ver, el año pasado, yo ahora mismo estoy terminando otra investigación. El año pasado yo presenté, y además fue en la consejería, en la investigación, los resultados se presentaron en la consejería, vamos, que son de dominio público, en el que se muestra, sin utilizar muchas historias, básicamente el proceso, digamos, que se investiga es enseñar a los niños a mejorar su lectura, pero no con textos extraños, no con ordenadores ni cosas de esas. Se trata de adaptar, que lo fui adaptando yo, los textos y presentando las palabras que son habituales en su entorno escolar. Es decir, si un niño, Juan, que está en tercero de primaria o en cuarto o en quinto, aprende las palabras de ciencias naturales, de ciencias sociales, de matemáticas, aprende a leerlas, se familiariza con ellas, ese niño, aunque sea disléxico, ¿va a tener algún problema? No, porque sabe esas palabras. Posiblemente si tiene que leer esternocleidomastoideo tenga dificultad, pero si yo soy capaz de habituar a ese niño a las palabras que son habituales en su entorno, ese niño, la dificultad disléxica va a desaparecer o se va a amortiguar. Y entonces el proceso fue de preparar textos, practicar textos. Yo entrené incluso no solamente a los profesores, sino también a los padres. Es decir, los profesores tenían 2 sesiones en grupo con los niños y los padres tenían 3 sesiones en casa. Sesiones de 25 minutos. Yo a los padres que participaron lo que les pedía es decir, no quiero que estéis más de 30 minutos. Si estáis más de 30 minutos, invalido la experiencia con vuestro hijo. Y fueron serios y estuvieron así. Bueno, pues después de las 64 sesiones que se hicieron, lo que vimos es que habían incrementado la habilidad lectora, la exactitud lectora, su comprensión lectora y los tiempos de lectura, aunque a los niños se les dice siempre, nene, quiero que leas despacio. Quiero que leas despacio, es decir, incluso exhortando a los niños que fueran despacio, al final de la evaluación habían mejorado sus tiempos de lectura. ¿Utilizando qué? Libros de texto, con modificaciones que fuimos haciendo nosotros, pero un libro de texto, sin historias, sin gastarse dinero
en ordenadores, sin gastarse dinero en programas de estos que te van vendiendo, sin gastarse dinero en eso. Es decir, ¿se puede disponer cualquier escuela de esto? Sí. Lo que pasa es que este planteamiento, en el que impliques al profesorado, pero no mucho, tampoco es necesario que lo hagan especialistas, PTs o AL, lo puede hacer porque en este trabajo trabajaron profesores normales que no eran especialistas, ¿vale? Y lo puede hacer cualquiera. Es decir, el problema no es de medios, el problema es de decir, ¿qué modelo seguimos? Porque claro, si te están vendiendo el mercado, no quiero nombrar marcas, pero te están vendiendo este programa, te están vendiendo este otro programa, te están vendiendo este otro programa, sí, realizados sin tener en cuenta planteamientos científicos. Por ello, y sí lo puedo nombrar porque tengo el correo que así lo atestigua, a un método que se llama Glyphing, le mandé un correo diciendo, por favor, ¿me podéis mandar la base científica que justifica esto que estáis haciendo? Me contestaron mandándome propaganda. Digo, no, que quiero la base científica. ¿Qué estudios empíricos habéis realizado para vender esto? Porque el padre o el colegio que se gasta un dinero en un programa supone que detrás de eso hay una evidencia científica. Pues no la tienen. No la tienen. Claro, ¿qué se está haciendo? Se está mintiendo a los padres, mintiendo a los profesores, y quien recomienda esto y no conoce que no existe esa evidencia científica, pues lo está haciendo mal. Entonces, si se dispone en Murcia de los recursos, se puede disponer perfectamente. ¿Se están poniendo en funcionamiento? No. No se ponen en funcionamiento. No se ponen. Se está utilizando palicos y cañicas, se está cogiendo de aquí, se está cogiendo de allá, pero no existe ahora mismo la publicación esta que ha sacado la consejería, pues es una publicación bastante fatua. Bastante fatua. Entre otras cosas, ni aparece bibliografía, lo cual ya te dice mucho en una publicación que ni siquiera aparece bibliografía. En resumen, Ángel, porque el tiempo se nos ha ido, la dislexia es un trastorno que puede ser grave si no se aborda, porque puede influir decisivamente en el desarrollo académico de un niño, de una niña, y hay abordajes adecuados para la dislexia y no es necesario recurrir a hacer las leyes más laxas para facilitar inicialmente la vida a un chico que luego posteriormente se le va a complicar. Es decir, hay abordajes, es cuestión lo de las leyes es bueno. O sea, pero no entregarnos solamente a eso. Pero no entregarnos a la ley. Lo de las leyes es bueno porque si es bueno, yo por ejemplo a un profesor le diría, mira, este niño es disléxico, por favor, no le mandes tantos deberes, porque tiene que practicar en casa la lectura. Este niño es disléxico, y eso está recogido en la ley, este niño es disléxico, en los exámenes procura que tenga que leer menos contenido, o dale más tiempo. Es decir, el abordaje legal no es malo, pero necesita un complemento. Necesita el complemento importante. Complemento importante, un trabajo añadido. El aspecto legal es un complemento circunstancial. Pero tenemos que no fiarnos de eso y ir a hacer lo que queremos, que es un alumno competente. ¿Cuántas cosas quedan por hacer para mejorar la maltrecha educación en España? Iba a decir de este país, no, la maltrecha educación en España. ¿Cuántas cosas quedan por hacer? Fundamentalmente, sí. Se hiciese lo que se hace en medicina, y es cualquier innovación probada, experimentos con gaseosa, no, pero los experimentos con gaseosa, cualquier investigación probada, si se fuese incorporando a educación y nos dejásemos de ideologías políticas, ideologías de esto es progresista, esto es, posiblemente estaríamos muchísimo mejor. Lo que pasa es que en medicina sí queremos que el médico sea competente, y a un médico que nos va a operar no le decimos la metodología que usted utiliza para operar es progresista o es así más conservadora. A un médico te opera y punto. Pero aquí, en educación, estamos todavía mareando la perdiz de si esto que está diciendo este profesor o este investigador es progresista
o no es progresista, o es conservador o no es conservador. Hay que utilizar lo que la experimentación nos diga que vale, y punto. Menos mal que hay un buen puñado de gente, como tú en este caso, que están preocupados por este asunto. O, por ejemplo, la semana pasada en este mismo programa estuvimos hablando sobre unas jornadas de innovación educativa que se han celebrado en Cejín, en fin, defendiendo, por ejemplo, la aplicación de la inteligencia emocional, en fin. Cada uno que con sus diferentes aportaciones, pero menos mal que queda un buen puñado de gente que está interesada en que la educación en este país deje de ser un arma arrojadiza política. Efectivamente. Y sea lo que decíamos antes, un pilar básico de un Estado moderno como el que pretendemos que sea España. Ángel Regino Calvo, muchísimas gracias por acompañarnos, por hablarnos de la dislexia y por darnos tu punto de vista sobre cuál debería ser el abordaje correcto de este trastorno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta otra ocasión. Gracias a ustedes, señoras y señores. El próximo día nos encontramos, si quieren, aquí en Televisión Murciana, en Primera Línea. Buenas noches.